Bueno, mirad lo que tengo aquí. Peces tropicales provenientes de Indonesia. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Buenos días, gente. Ya estamos por aquí de más en Casa Acuarios 4K. Y por fin hacemos un nuevo vídeo de acuario marino. Metemos el dedo en el agua y esto sabe a sal. Esto está salado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer este vídeo? Porque hemos hecho un pedido. Por fin vamos a empezar ya a meter aquí equipo. Vamos a meter primero equipo limpieza de microorganismos. Y ya para más adelante empezaremos a meter ya pececitos, ¿vale? En este primer pedido lo que he querido es librarme del alga Valonia. Traemos uno de los mayores comedores de este tipo de algas, estas alguitas redonditas que parecen perlas verdes en vuestros acuarios marinos. Eso no nos gusta porque acaban por cubrirlo prácticamente todo. Ahora veremos aquí en este acuario el problema que tenemos con esa Valonia y el animal que hemos seleccionado. Estos cangrejos Mitrax, que son una pasada y que nos ayudarán a controlar estos pequeños problemas de algas, pero no todos lo tenemos que dejar a la mano de los animales, siempre tenemos que intervenir nosotros un poquito para mantener a raya a estas malditas algas. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vamos a darle caña, pero ya, un boss sin nada. Bueno, tenemos por aquí la caja. Esta vez he hecho un pedido a Coral Reef Málaga, ¿vale? No es una colaboración, no es nada, simplemente hizo el pedido a esta tienda, la estoy mencionando porque lo hice ayer el pedido por la tarde y lo tengo ya, menos de 24 horas después, en mi casa. Vamos a ver qué tal han llegado. He pedido sal, he pedido una parejita de Mitrax y para Javi, que seguimos en contacto obviamente, aunque ya no estemos en el local, le he pedido una parejita de Seticaudatas, que son las gambitas que comen ictasias que tenemos ahí en el marino. Así que vamos a abrirlo, a ver qué tal han llegado y a ver qué nos encontramos, a ver qué tal hace esta tienda los envíos. Vamos a poner a prueba a Coral Reef Málaga. ¿Qué tal se portarán con los envíos esta gente? ¿Trabajarán bien? ¿No? De momento el envío, yo estoy encantado. Vamos a ver qué hay dentro de esta cajita, porque si nos convence, la verdad es que el precio de cada Mitrax han sido unos 19,90 euros, creo que lo más baratito que he encontrado, y las Seticaudatas a 12 euros, o sea que está bastante bien de precios, por si buscáis una tienda. Vamos a ver si es de confianza o no. Vamos a abrir las bolsitas y a ver qué nos encontramos dentro. Bueno, pues nada, lo primero que nos encontramos al abrir la cajita, una mega caja de Por Spam, que esto tengo trabajo, así que voy a sacarla aquí de la caja y vemos qué hay. La verdad es que por la caja ya merece la pena el envío y vamos a ver ahora qué nos encontramos dentro. De momento aquí materiales para que no vayan dando tumbos el tema de la sal. Esta es la sal que os he dicho. En este viaje me he decantado por la Coral Pro de Red Sea. ¿Por qué? Porque la llevamos probando mucho tiempo. Da más o menos buenos resultados y es la que nos vamos a seguir utilizando en el acuario. Más cositas que tenemos por aquí. Vale, este es el cultivo de rotíferos o copépodos, no recuerdo bien lo que he pedido, ahora lo veremos. Mirad, mi nombre. Y creo que ya no hay nada más por aquí. Y ahora a lo que nos interesa. Por aquí, paquetito de calor, que esto nunca viene mal, para ya cuando va refrescando un poquito el tiempo, en envíos de pececitos y todo esto, siempre está bien. Esto es una manta térmica, de estas que se utilizan en los accidentes y historias de estas, en situaciones de supervivencia. Esto mantiene el calor a tope. No sé si estaréis escuchando algo. Y aquí dentro parece que van nuestros animalitos. Ya no doy más golpes. Vamos a ver qué hay dentro de la bolsita. Vale, pues aquí va una Seticaudata que ha llegado bastante bien, la verdad. Vivita y coleando. Ahora la pondremos a aclimatar en el marino hasta que Javi se la lleve a su casa. Meto las bolsas y ya está, por lo menos que estén a buena temperatura. Vale, siguiente bolsita, a ver qué hay. Otra Seticaudata, bastante vivita y coleando. Así que bien, 2 de 2. De momento, muy bien el envío, muy contento. Vamos a ver el primer Mitrax, que llega vivito también y coleando. Por aquí, bastante grande el tamaño. Creo que ponía L en la web. Y parece que sí, ha llegado L. Haremos una prueba antes de meterlo al acuario, le haremos alga Valonia en un recipiente y a ver qué sale. Y el último, sí, este está vivo también, ahí lo tenéis, no sé si se estará viendo, el reflejo de la bolsa, sabéis que es un poquito complicado grabarlo. Vale, pues voy a empezar una ligera aclimatación y los introduzco en un recipiente para ver qué tal se comportan. Y ahora, terminado de ver el tema de los rotis, los copépodos. Bueno, mirad, tenemos por aquí el acuario
Y el principal problema que tengo ahora mismo, aparte de un pequeño problema de planarias que tengo por aquí, es este que estáis viendo. ¿Veis toda esa alga Valonia a lo largo, ancho y alto del acuario? Bueno, pues esto es lo que quiero desde ya intentar revertir, y para eso hemos comprado lo que hemos comprado, porque es que directamente es que me estaba tapizando todo, absolutamente todo, hasta las colonias de Zoanthus estaba ya llevándoselas por delante. Alga Valonia, ¿qué es? Es una alga de un tacto bastante duro, parecen pequeñas perlas de un verde intenso. Ahora en el acuario aquí no se aprecia muy bien la coloración que tienen, pero ahora las veremos en un botecito donde están los mitras cuando los echemos de comer y vais a ver ese verde intenso. Es una alga que es muy peligrosa porque si nosotros a la hora de retirarla en el acuario intentamos retirarla y la rompemos, o sea, explotamos esas burbujitas, lo que hacemos es liberar una cantidad ingente de pequeñas esporas de este propio alga y pues agravar el problema, ¿vale? Entonces a la hora de rascarlas, a la hora de quitarlas de la roca, un útil, muy útil, valga la redundancia, son esos pequeños aparatitos que utilizan los dentistas para rascar las caries y demás de las muelas. Pues con eso lo podemos arrancar muy bien de la roca sin dañar el alga y evitar que explote. Bueno, pues aquí está la alguita. ¿Por qué sale principalmente? En mi caso es bastante obvio, ha habido algún desequilibrio. Y por esos desequilibrios, al no haber otro alga que se alimente de estos nutrientes, pues la Valonia aprovecha y como veis esto ha sido una locura. Entonces hoy ya me he decidido a comprar estos mitras y vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, pues este es el aspecto que tienen las alguitas, más en concreto para que le veáis más de cerca estas Valonias. Ahí están los cangrejitos y ahora hablaremos de ellos. Una alga, a ver, que no es muy invasiva, pero cuando la dejamos de lado puede llegar a colonizar prácticamente la totalidad de la parte que recibe luz de nuestras roquitas, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito incómoda y para eso estáis vosotros, chicos. Mitrax, cangrejito Mitrax. Este es el nombre común de este cangrejito por el que se conoce comúnmente. Es un cangrejito que tiene una coloración tirando a verdosa, un verde más intenso o menos intenso depende del estado de la muda, del estado de madurez de su caparazón y obviamente de lo estresado o no estresado que estén estos cangrejitos. Estos acaban de llevar y el verde prácticamente no se aprecia, es más un color parduzco, marrón. Y bueno, algo curioso de estos cangrejitos es el tema de las mudas, o sea, son capaces de mudar su exoesqueleto o sea, no voy a decir duplicar el tamaño, pero se nota muchísimo una muda a otra, el cangrejo crece una barbaridad y es algo muy curioso cuando vosotros os hacéis con cangrejitos de estos. Esto lo veremos aquí en el acuario y veremos el tamaño. El tamaño que pueden alcanzar máximo son unos 5 centímetros aproximadamente, 5 o 6 centímetros máximo y estos pues están a mitad de camino, me dirán unos 2 centímetros y medio, así que ni tan mal. Vamos a ver si se hacen más grandes o no. En fin, cositas aparte, estos cangrejitos, aparte de Valonias, obviamente, los vamos a ver constantemente picoteando por todas las rocas y zonas duras de nuestros acuarios y en algunas ocasiones he leído, me he informado que pueden llegar a picar algún SPS buscando esos pólipos, pero bueno, como tienen las pinzas que tienen, no les permiten llegar a arrancar muchos pólipos o llegar a hacer muchos destrozos en vuestros corales duros, así que más allá de un engorro, como pueden ser algunos cangrejitos ermitaños contra otros caracoles, que eso ya me ha pasado a mí, pues os pueden ayudar bastante. Les encantan todo tipo de algas y siempre aceptan de buen grado pues trocitos de camarón y algo de comida proteica para favorecer ese crecimiento. Es obviamente un animalito que se alimenta principalmente de algas, pero que nunca deja pasar otros alimentos, como el resto de cangrejitos y gambitas que les encantan, pues precisamente todos los desechos que se almacenan en nuestros acuarios, sean vivos, muertos, restos vegetales o restos animales. Son pues precisamente eso, animalitos que se aprovechan absolutamente de todo. Vale, pues vamos ya a liberarlos en el acuario, porque yo creo que más no hay que decir de estos cangrejitos mitras. Me ha encantado cómo han llegado, muy buen aspecto y a ver qué tal evolucionan de esto en nuestro acuario. Obviamente esta Valonia ya las he sacado del acuario, no las voy a volver a introducir y ahora llega su turno, llega mi turno también. No solo metiendo cangrejitos se controlan los problemas o metiendo un pez que coma algas se controlan los problemas, hay que atajar obviamente la base de ese problema que genera los desequilibrios, de dónde vienen estas alguitas y a partir de ahí ya pues introducir pequeños remedios como son estos cangrejitos y otras especies más. Bueno, mirar cómo están ya metiéndole mano a las Valonias. Ha sido llegar aquí, echarles 4 Valonias y mirar, como muestra un botón de la voracidad de estos cangrejitos,
con todo tipo de algas, pero en concreto son uno de los poquitos que son capaces precisamente de esto que estamos viendo ahora mismo en imagen. Un cangrejito devorando estas algas balonias, que esto a gusto verlo, por favor, poneos ya al trabajo. Les he sacado unas cuantas balonias para que las veáis, balonias con V, y ya veis, este que está más espabilado ha sido coger una y la está haciendo picadillo. Es un pasote poder verlos así, ¿eh? Y este que no se ha enterado todavía, que se tiene que dar la vuelta, en el momento que se entere, que está aquí deseoso, pues también se podrá manos a la obra. Bueno, pues ya los tenemos por aquí. Esto ya es agua del acuario, ¿vale? Después de aclimatarlo bien. Y obviamente, miradlos, qué pasada. Qué bonitos, están deseosos de llegar. A ver, estos cangrejitos también es fundamental que tengáis un acuario con muchas rocas, que les ofrezcan muchos escondites, sobre todo si tenéis muchos peces y tal, para que no lleguen incluso a depredarlos. Así que importante ese aspecto también a tener en cuenta. Vamos a soltarlos lenta y tranquilamente. Y ahí se va el primero, y ahí se va el segundo. Y vamos a ver su primera reacción aquí en el acuario. Chicos, es vuestro momento. Tenéis el acuario entero para vosotros sin que nadie os moleste. Por favor, haced vuestro trabajo y hacedlo lo mejor que podáis, o sepáis, o os hayan enseñado. Vamos a ver cómo evolucionan. Vamos a acercarnos, mirad. Este está ya manos a la obra, como veis, su comportamiento es este. Van por las roquitas, van picoteando todo lo que hay en esas roquitas y todas las alguitas, como veis, empiezan a romper esas balonias. Y diréis, vale, nos da la chapa antes con que no rompamos las balonias porque es peligroso y tal, y ahora llega el cangrejo y se carga la balonia. Sí, pero tenéis que pensar también que una vez que ya está el cangrejo aquí, el crecimiento de la balonia, si nosotros también vamos retirando de forma manual, se va a ver poco a poco mermado, precisamente porque estos cangrejitos se van a empezar a alimentar de ella. Entonces, poco a poco, mirad cómo la explota. Esta población de balonias pues se va a ver menguada lenta y constante y continuamente. ¿Veis? Ahí lo tenéis, cómo va, con sus pincitas prácticamente, como un cirujano, arrancando todo lo que puede y toda la boca. Por esta voracidad, también su crecimiento es tan acelerado y llega a ser capaz, pues, prácticamente no de doblar su tamaño, pero a lo mejor un tercio del tamaño por cada muda sí que se lo marca. Habrá mudas que crezca más y mudas que crezca menos, pero como veis, este no ha parado. Este momento está aquí tímido. ¿Será una hembra o no será una hembra? Porque este tórax así tan hinchadito, cuidado, como tengamos una hembra y nos críen los cangrejos mitrax, sería la releche. No sé si son capaces de criar en cautividad, imagino que sí, con buenas condiciones, entonces si nos crían, pues lo veremos. ¿Veis cómo va tanteando toda la roquita hasta que pilla algo que le gusta? ¡Zasca! Cierra la pincita y se lo lleva. Qué pasada de cangrejo, Mirad, vamos a ver si pilla otra balonia de estas. Anda que no tienes balonias para elegir. Y te vas a poner ahí con mini alguitas. Venga y revienta todas. Y este pues a ver si se le pasa. Está ahora mismo con el sustrato. Y en cuanto espabile un poquito, pues digo yo que comenzará también a lo suyo. Qué pasada poder verlos así, Esto es como un documental del National Geographic. Quizás no con tanta estabilización, pero lo mejor que puedo, oiga. Bueno, otra de las cosas que había pedido son aquí rotífero vivo prácticamente es lo que va en este botecito. El cultivo le acabo de dar vuelta y ahora lo vemos así un poquito mojado. La verdad es que, oye, no está mal de población. Sí que es verdad que a lo mejor no alcanza el nivel que tenían los cultivos de Jelly Farmer, que por cierto tenemos que ver a ver si nos envía unos cuantos cultivitos y los probamos. Pero bueno, para ir dándole vidilla, esto pues es bueno ir repoblando de fauna. Cada poquito tiempo es algo que yo lo he ido dejando de lado y como ya quiero retomar el tema del marino en el canal y demás, pues ya me tocaba. Así que nada, 200 mililitros, 250, es muy barato, creo que son 4 euros o algo así, creo que me ha costado 3 y algo. Lo pone en la página, luego lo miráis y ya está. Y aquí van pues todos esos mini rotíferos, que en teoría van vivos. Y yo pues lo tengo que creer. Vamos a ver si se estabiliza un poquito el agua y vemos si se mueven o no se mueven. Parece que sí, parece que hay movimiento. Así que están vivos. Vale, ya parece que se ha posado un poquito. Y efectivamente parece que están vivos estos rotíferos, así que nada. Ahora lo que hago para añadir los rotíferos, aparte de añadirlos por la noche cuando se apagan las luces, apago la bomba. Durante una horita la bomba de subida la apago para que el rotífero se asiente por las rocas y se asiente un poquito por todo el acuario.
y así no se lo traga el calcetín y se quedan ahí el calcetín y no nos sirve para nada meter cultivos rotíferos. Habrá gente que lo haga más, habrá gente que lo haga menos, eso ya cuestión de experiencia, evidentemente. Yo ya sabéis que no tengo mucha ni soy quien para dar lecciones de acuario marino. Yo voy contando lo que voy haciendo en el acuario y esto es lo que he hecho en el día de hoy. Vamos a ir dejando ya por aquí a estos Mitrax. Ya habéis visto que desde el minuto 0 están comiendo alguitas en el acuario. Las siticaudatas, que han llegado también perfectas, yo las tengo también en este acuario. Tenía alguna que otra aiptasia y la verdad es que me han desaparecido las aiptasias, así que las gambas también de 10, estas siticaudatas, para acabar con el tema de las aiptasias y otro tipo de problemas, ¿vale? Así que, valoración del pedido a Coral Reef Málaga, creo que se llama. Pues le voy a dar pues es que no tengo pega, o sea, hice un pedido, me ha llegado correcto, pues ¿qué queréis que os diga? 8 de 10, 10 de 10, pues ya está, ha llegado todo perfecto. Así que nada, ustedes verán dónde compran. Yo, para ser mi primera vez, además, creo que ha sido la primera vez que he hecho un pedido de marino, bueno, no, miento, la segunda. La primera vez hice un pedido a tienda de caballitos para pedir un equipo de limpieza de cargolitos y demás, que aún lo sigo teniendo por aquí, los Strombus, Trochus y demás. Sí que es cierto que los ermitaños los tuve que sacar de este acuario porque se me comían el resto de caracoles. Así que de momento las experiencias con estas dos tiendas, que son las únicas de acuariofilia del tema marino, referente marino, muy buen trato con las dos, así que genial. Otra tienda a la que he ido también, Paraíso Marino en Murcia, fui en persona a traerme las seticaudatas y de 10. O sea, un buen trato allí, muy buenas instalaciones, muy curioso, así que lo recomiendo a todo el que sea de esa zona. Y también está en Monforte del Cid, esto ya personalmente, no a comprar nada, sino a visitar las instalaciones. Creo que hay un vídeo en el canal de eso, en Todo Pez creo que se llamaba, eran importadores de peces y las tenían ahí en las instalaciones. Y nada, pues también, bien, buen trato y demás cuando hemos ido, así que nada, de cine. En fin, gente, vamos retomando ya el tema del acuario marino, veremos más cositas de esta temática y espero que os guste. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuario 4K. Por favor, cangrejitos, comeos todas las algas. Nada, gente, espero que seáis felices. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.